Y entramos ya en lo que se suele decir esta tertulia entre amigos, y la verdad que uno siempre los echa de menos, y los días se van volando y los meses se van volando, y vamos rotando siempre con amigos y con amigas en esta casa aquí en Radio Realejo. Y hoy pues ya tenemos ya preparada a nuestra segunda voz, como digo yo siempre, que es Candy Raya. Ella nos viene desde la protectora Sociedad Animal Portuense, que además hoy está ella de enhorabuena, y con el amigo también que vamos a presentar. Candy, muy buenas, ¿qué tal estás? Ay, cansada, hoy estoy cansada. Sí, porque acabas de llegar de un colegio. Sí, es que hoy es mi cumple, ¿no? Sí. Pero resulta que tengo el día de más trabajo, yo no sé cómo me lo buscaron. No sé cómo me lo buscaron. Y segundo, pero he estado en el colegio con los niños y los perros, sí. Bien, y voy a presentar ahora a Segundo, porque claro, ahora tenemos que poner el cumpleaños feliz. Soy desconocido, sí. Bueno, Segundo, que ya tú sabes, a Candy, que va rotando con nosotros, suele estar como mínimo una vez al mes con nosotros en esta tertulia. Él en su día, pues lo presentamos como siempre, profesor, ¿no? Maestro escuela, como mucha gente le dice, ¿no? Llegó a ser director también en el Colegio de La Vera, en el Puerto de la Cruz. También fue jefe de la Protección Civil. Y hombre que también va ligado a los medios de comunicación, porque tiene también su página de aquí en el norte y va poniendo pues todas esas noticias. Así que Segundo, bienvenido, ¿eh? Bien hallado. Bueno, Gracias. como tú bien decías, hay que felicitar a la compañera, y le vamos a poner el cumpleaños feliz en la radio, ¿eh? Que te lo mereces, ¿eh? No lo sé. Buena persona, ¿eh? Y una mujer que ha sido adelantada a su tiempo en muchas cosas, ¿eh? Porque ha hecho muchas cosas que antes nadie se atrevía a hacer, ¿eh? En Eso distintas fue en la facetas. amanecida Era una de mi mujer padre. atrevida que se llamaba. Exactamente. Escucha. Muchas gracias. Bueno, luego cuando apagues la velita, ¿eh? Ya. ¿Te acuerdas de todos esos deseos y todas estas cosas, ¿eh? Que vas cumpliendo ya años. Que tú siempre me dices, wow, alguna vez lo has dicho delante de Segundo y de otros compañeros, dice, bueno, no sé si la próxima semana estaré por aquí. Claro que sí. Claro, porque yo tenía pensado que a los 71 me iba, ¿no? Se Sí. retiraba. Sí, porque mi hermano murió con 71, mi madre con 71 y creo que mi abuela también. Pues ya tú has rebasado, Entonces, ¿eh? como ya pasé hoy, Eso vamos ya pasó, ya a tener... eso ya pasó. Eso no tiene nada que ver contigo. Ya son los 72 años. Ya no tiene que ver Bien contigo. llevados, ¿eh? Segundo, bien llevados, ¿no? 72. Muy bien. Además, Con se le la ve- arruguita, con la se le- arruguita. Estamos hablando de la arruguita. Bueno. Las arrugas no significan nada más que años vividos. Sí. Pero de todas maneras, Candy es una mujer que, lo decíamos al principio, tú la conoces perfectamente más que yo, porque ustedes son mayor que yo, pero conoces perfectamente. Siempre tiene que Somos unos decir, carcas, Sí, que no, somos pero los quiero carcas. decir Yo que... estoy ya en la cuarta edad. Sí, pero quiero decir Entré en que... la cuarta. Quiero decir, contando por 25 años, ya pasé de los 75, estoy en la cuarta edad. Pero quiero decirte que la conoces a ella de más pequeña, y siempre ha sido una mujer, como tú bien dices, atrevida. Yo decía adelantada a sus tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho de todo en la vida. Ahora está dedicada a otra función como la del tema de la protectora de animales, que la vemos dando sus charlas, incluso con la perrita, con Laika, Con Laika. que suele ser también un encanto para muchos de los Que niños. también está ya más en la cuarta edad ya que en la tercera. Está milagrosamente viva. Sí, por la, señor. Por la clase de perro y la edad que tiene. Sí, y además, Candy, cuando llegas a esos centros y ves, y tú que has sido director y que has sido profesor, que se hagan estas He tenido cosas. una tienda de animales, he tenido Sí. un bar, Sí. Sí. he vendido libros, he hecho más cosas, lo que pasa es que uno no lo cuenta. Bueno, de todas maneras, lo que yo quería decir, que ustedes que están dentro de lo que es un centro educativo, ¿no? Que han estado ahí, esto es bueno, ¿no? Que se acerque Maravilloso. gente que sepa, como Candy en este caso, que lleve luego un perro, pues que esté allí. Esto me imagino que para los niños debe ser importante. Tú como director has tenido esa oportunidad también. Indudablemente, ese tipo de cosas, primero estimula a los niños, segundo se les enseña a respetar a los animales, cómo hay que tratarlos, y mucho mejor que lo que se está haciendo ahora en algunos colegios que están metiendo la sexualidad a los niños, que yo no entiendo. Yo en mi colegio no los hubiera dejado entrar. Me juego lo que me juego. Esas cosas que se las enseñan los padres, nosotros les damos la explicación fisiológica, nada más. Lo otro son intimidades de cada uno, porque cada uno es un mundo. Yo puedo ser gay, puedo ser lesbiana, puedo ser lo que me dé la gana. Eso es personal. No tiene que ir Yo también nadie pienso ahí a mí. a dar clases. Lo digo porque a mi nieto le tocó, pero fue en el instituto ya, pero sé que lo están haciendo en algunos colegios.
Y a mí eso me mata, porque eso no se puede hacer. A los niños tú no tienes que enseñarlos a nada. Eso no es cuestión de un ajeno que venga a decir, no, mi niño, tú puedes hacer esto. No, eso está mal. Y los padres, yo creo que la mayoría ni se han enterado. No está bien. Bueno, pues volviendo un poco a lo de Candy, que acaba de llegar ella del colegio, como dice, mira, José Manuel, no quiero fallar hoy al programa. Y yo dije, mira que mañana no falles para estar hoy en el programa. Y ha venido. A mí me costó llegar porque... Hay mucho tráfico también, se me había perdido las llaves de mi coche. Mi mujer se llevó en mi coche, yo tuve que coger de mi hija. La llave para abrir el garaje no era teníamos una sola llave, era un rollo. Y después que encuentro la llave, ¿sabes? Pero en el coche de mi hija. Claro. A mí es que se alargó, este colegio se alargó bastante, porque cuando empiezas y ves, depende de ¿Y qué es lo que hacen allí, Candy? Explícanos un poquito. Pues bueno, ¿todos son iguales? A mí me llaman de unos cuantos sitios, pero donde Candy, más trabajo en lo Orotava. Pero Candy, ¿todos son iguales o hay momentos en los que explicas otras cosas? No, estoy pensando que se lo iba a decir antes al segundo y entramos disparados que yo cuando veo los colegios, ustedes no lo ven porque están dentro, pero el que viene de dentro, yo creo que de fuera creo que sí. Que tú sientas a los niños para dar la charla y ves la diferencia de un colegio del otro y del otro. De educación, se nota. Al vuelo. Pero también en los profesores, que los niños más activos, los profesores más activos, los niños más pausados, los profesores más pausados. Y eso es importante también, ¿sabes? Hombre, suele haber una especie de mimetismo que el profesor transmite, generalmente transmitía autoridad, sin querer ser militarista ni nada, sino un orden. Pero claro, la educación no la tiene que dar el profesor, la educación la tienen que dar los padres. El profesor tiene que dar la instrucción, la enseñanza, que es para lo que hemos sido preparados. Lo que pasa es que como también hemos sido padres muchos y otros, porque después aquí llegó, contando anécdotas, llegó de Allende los Mares gente que venía, no, a mí no me importa que me tutees, eso no significa nada. No, perdona, para ti no te importará, pero es que eso es una distancia que tú marcas entre los padres y entre los alumnos. Yo sinceramente, cuando empezaron a tutearme y a mí me habían ofrecido, por mis problemas de espalda, me habían ofrecido la jubilación 3 años antes. Y no lo quise coger. Pero llegó un momento que llegó a un colegio que me tocaron los niños que había, que estaban bastante revolucionados, y empezó el tuteo de ellos, de los padres. O sea, yo dije, no, mira, no, me voy. Me voy porque un día voy a tener un roce, voy a ser maleducado, que no lo he sido nunca, y no quiero. Yo he mantenido una forma de ser, he cometido mis errores dentro y fuera del colegio, y ahora cuando uno tiene una edad y hace una especie de, ¿cómo se dice en cristiano? Repaso. Un examen de conciencia. Sí, examen. Y uno ve las cosas que uno ha hecho, incluso no se acuerda cuándo las hizo y por qué las hizo. Y tú dices, bueno, esto estaba mal, y lo hice. Y ahora me di cuenta que estaba mal. En aquel momento era una cosa normal, dentro de la sociedad que había. Y ahora tú dices, joder, esto no está bien. Y claro, te arrepientes. Pero tampoco es para ir a pedir perdón a nadie porque son cosas que pasan. No es nada grave, no he robado, no he matado. Gracias a Dios. Yo lo contrario. Yo pienso, segundo, que no pediría, o sea, de todo lo que hice, que sí yo sé que me he metido en berenjenales. Adrede no hice nada. Yo no creo que tenga hoy que pedir perdón, lo pediría en aquel entonces, claro. Pero hoy digo, pero si fui una santa. Ya no, claro, no. Pero quiero decir, las tonterías típicas que sí, a lo largo de la vida chica, te encuentras te ibas con otras. Sí. Te encuentras con muchas facetas que sí, ahora que estás en una edad, claro. Miras para detrás y dices tú, pues esto no lo haría. O algo. Son etapas. No es lo mismo lo que tú hagas a la adolescencia que lo que hagas en la juventud o lo que hagas en la madurez. Sí. A medida que van pasando los años. Hay muchas pilladas también, muchas ruindades que se hacían en la época, pero que a lo mejor si las comparamos en otros tiempos no tiene nada que ver. Claro, es que hoy lo ves y lo ves natural todo lo que... Ten en cuenta que yo me crié en un régimen bastante represivo. Entonces, estar en un colegio, yo empiezo en un colegio de monjas a los 3 años y medio porque mi padre tenía un negocio que no me permitía tenerme allí porque ya yo sabía todo el vocabulario de los parroquianos. Hay una foto por ahí que ha salido en Facebook varias veces, me aparezco yo tomándome un refresco con varios parroquianos. Desgraciadamente no queda ninguno, solo yo. Y eso ya me hace poner los pelos como escarpia. Bueno, no vayas a hacer ahora como Candy, tú vas a tirar para adelante. No, pero bueno, yo lo pienso siempre, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero es estar preparado. ¿Que tienes que venir en el 2026 un montón de veces por aquí? Vamos a ver. Entonces, claro,
te pegas de 3 a 7, te pegas 4 años, con monjas. Sí. Buena gente, buenísima gente, la milagrosa. Después te vas a los salesianos, otra clase de gente. Ahí estuve 9 años y medio. 9 años, no, a ver. Sí, Más, ¿no? Un más o poquito. menos, sí, 9, 14, sí. Y afortunadamente me fui. Me fui a Santa Cruz, a San Ildefonso. Para mí, el mejor colegio en el que he estado. Conservo muy buenos amigos, nos reunimos allí. No quiere decir que de la Orotava no tenga, sí tengo amigos, son etapas, pero ¿no? nos reunimos menos. Con estos amigos nos reunimos por lo menos una vez al año. Llevamos 50 años o más reuniéndonos. Vamos a comer el último sábado del mes de enero. Lo pasamos divinamente. Claro, empezamos con 80 o tal y ahora quedan, no sé si quedan 30, Bueno. 40. Entonces eso te deprime. Pero bueno, lo pasamos divertido, contamos anécdotas, tenemos esto en WhatsApp. Algunos se cabrean porque la mayoría, un grupo, ¿no? La mayoría piensa bien y piensa con, ¿cómo se dice ahora? Con Un poco de diplomacia. no. Hay uno que es muy del lado izquierdo y se cabrea mucho porque ponen otros que no son tan de izquierda. O sea, Yo creo que en esas tienen veces sentido común y al otro no le gusta el sentido común, sino el común de los sentidos. Entonces, se montan a veces unos fregaditos y si esto no era para hablar del colegio. Le digo, ¿tú crees que te dejan pasar toda la vida hablando del hermano Félix, del hermano Pedro, del hermano Antonio? Que ahora eran buenísimas personas, pero ese tema se acaba enseguida. El otro es que está de actualidad permanentemente. y las tertulias van Y por hoy ahí. hay una noticia importante por ahí que lleva desde ayer pregonando, y yo lo sabía desde ese día. Lo de las reuniones supuestas con los etarras en su momento. Bueno, pero eso es otra cosa. Seguimos hablando de nosotros. Bueno, vamos con Candy, que se quedó la mitad. Tú, Yo- cuando llegas yo al puedo morir colegio, degollada si abro la boca, pero... tú cuando llegas entonces a un colegio, ya tú sabes más o menos, Sí, ya conoces. Pero después, hoy lo decía la compañera, fíjate los profesores si no son la imagen de los niños, ¿no? De los que estaban. Pero el Y profesor sí, tiene que ser lo que ellos ven. sí. Y la actuación, igual, las ves a ellas, todas modositas educadas. ¿no? ¿Y cómo es la presencia en este ¿Cómo caso? se hace? Sí. Bueno, lo primero, a laica, ¿no? por ejemplo, yo que cuando hago en la Orotava, que es en lo más abajo, se improvisa más o en otro, vaya allí, va el auxiliar veterinario y llevamos cada uno un gato, el perro y vamos todos. Entonces ya allí lleva las parafernalias de adoptar, no comprar, después pone las Es el cacas se mensaje recogen. para que la gente lo Sí. capte. Sí. Y ahí está muy involucrada, la concejala Lo que está pasa es muy que alcanza involucrada. palos muchos, pero yo para mí, y lo voy a decir lo grande, para mí, en toda España, una de las mejores. Fíjate lo que te digo, y parte del extranjero. Pero lo que no la dejan, la actuación, no sé de dónde, pero está un poco tal. Siempre Pero hay sí alguien es cierto, hoy mismo, que ella le costaba al principio, que tú lo sabes, cuando vino la primera vez aquí decíamos, no, tú no te preocupes, nosotros saltamos, ¿no? Si tú tal. Estaba con todos los carteles, hizo una caca de esto de papel de aluminio y llevó las bolsas y hacía salir a los niños y decirles cómo se cogía la caca, les cerraron los ojos y tal, y si tuviera los chiquillos, dice, me emocioné y todo, porque cuando ella pone el cartel, recoger las cacas, ¿no? Y los niños, viene un voluntario y le dice que coja la caca y veías al que tenía perros, ¿no? Que cogía rápido, el otro no Para la sabía bolsita. cómo le daba vuelta y le explica. Claro. Y después hablamos, yo en el grupo más grande hoy hablé del mantenimiento de los perros, los oídos, el pelo, todas esas cositas, lo que hay que llevar, lo que se gasta un perro, que no es coger y llevarlo y meterlo en casa, todas esas cosas. Y la verdad que... ¿Y los niños lo captaban bien? Los enanos, cuando los ponen a todos juntos, los chiquititos, los grandes no, porque yo me trabo. Los enanos no eran sentido peyorativo, No, es que sí, los niños, cariñosamente los se les niños. llama los Sí, enanitos. los enanitos. Que son los niños más chiquititos de edad. Sí. Claro, ellos captan, por ejemplo, eso de que tú le hagas una tontería de una caquita, de que tal. O de que tocar el perro, para ellos es muy importante el tocar el perro, el que se acerque, ¿sabes? Pero tienes que darte cuenta que dentro de esos niños hay niños que no han visto un perro o que le han metido el miedo en el cuerpo y se mueren del susto de ver un perro, ¿entiendes? Claro, hay de todo. Todo eso tienes que ir poco a poco, invitarlos. Y habrá cositas. niños que tendrán perro en casa. Claro. Entonces ellos te van explicando. Tú le das un tiempo para que ellos expliquen cómo es su perro, si tienen, si no tienen, o un gato, y qué hacen y qué no hacen.
Entonces ellos captan, porque ellos oyen, tú los ves pendientes de lo que tú estás diciendo y te dicen, enseguida te levantan la mano y tal. Hacerte una pregunta, ¿no? Es que se motivan. Luego ellos me dan a mí, uno viene con una lejía, otro con de fregar el suelo, otro una golosina, el otro con una bolsita de... Contentísimos, ¿no? Cuando entran y me hacen su kiosquito ahí. Por lo visto hay una recomendación de no usar la lejía con los orines de los perros porque se descompone y producen un gas tóxico. No sé lo que es, con la urea debe ser. Lo leí el otro día y me llamó la atención. Agua y jabón, sí. Agua y un poquito de mínimo. Sí, pero nosotros sí usamos agua y jabón nada más. Lo que pasa es que nosotros... Pero cuando vas por la calle me refiero. Ah, vale. No, eso sí, eso yo estoy en contra también. Lleva agua y lleva lejía en el agua. Entonces puede haber una reacción. Normalmente eso... le ponen poquita lejía, pero es un poco por... Pero no lo lleva todo el mundo, indudablemente. No, pero con llevar simplemente hasta jabón de la loza. Sí, una gotita, sí. Una gotita. Yo sí uso en el refugio, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es mezclamos jabón de lavar, jabón de fregar y lejía. Entonces cogemos, lo echamos y dejamos que ya se vaya todo, luego lo pasamos con agua y ya no hay nada. Con las mezclas hay que tener especial cuidado. Te lo digo porque en el colegio, que las limpiadoras las mandaba al ayuntamiento, los productos mandaban al ayuntamiento, una vez pasó en una clase, por la tarde ya se habían ido los niños y mezclaron, no sé si lejía, con uno de los productos que le habían dado, tuvieron que salir corriendo porque se produjo un gas tóxico totalmente mortal. O sea, hubieran estado allí, yo entré como pude, abrí las ventanas, dejé las puertas abiertas, váyanse de aquí, porque podrían estar produciendo cloro y el cloro te puede matar. Claro. En experimentos ya lo hicimos en el colegio. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a ir a lo que vamos a vivir ya en esta recta final. A lo viejos que somos. Que tenemos San Andrés, tenemos tradiciones que tenemos que seguir conservando. Ahí están las aperturas de vinos, las castañas, los productos típicos de ahora, el correr el cacharro, el correr las tablas. Ya está todo el mundo, pues como digo yo, pendiente. En los colegios también se promociona y se divulga todo esto porque son tradiciones que hay que seguir. Pero esto ha bajado. Esto ya no es lo que era antiguamente, que todo el mundo ha salido, pero hay talleres que se empiezan a recuperar también. ¿Cómo lo ven ustedes, lo de ayer y lo de hoy? Es que antes era mucho más... voluminoso todo, y ¿no? ambientado todo, había pero más ambiente. Ahora están las navidades, empiezan antes, ya empiezan casi en octubre, ya empiezan a hacerte la Navidad. Y a mí me agobia eso, yo prefiero que la Navidad empiece en diciembre, por ejemplo, que es lo... Muchos dicen que en casa los adornos, más o menos, y el arbolito y todo eso, después del 8, como que ya después del día... Del día de la Inmaculada. Sí, bueno, yo de pequeño... en casa de mi abuela... Porque luego no te quedaría sin una semana y pico, o 2 semanas prácticamente. Mi abuela tenía unas figuritas de barro que solo las sacaba en esta fecha. Sí, en la Navidad. Y yo jugaba con ellas, tenía los reyes y tal, que luego se fueron rompiendo. Sí. ¿Sabes quién había? Y te culpaban a ti después, porque decían, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué pasó? Porque la cogiste tú. No, mi abuela no me dejaba tocarla mucho. ¿Que no te dejaba? No, la ovejita, tal, una cosita de corte. Como oros en paño, sí. Eso se guardaba en cajitas y solo se ponía en esa fecha. ¿Sabes que se rompían porque no estaba el material? Habían hecho de barro y no lo habían recocido. Ah, vale. Exacto. Y le habían pintado encima, estaban perfectas. ¿Sabes quién descubro con los años quién la había hecho? ¿Quién? Ezequiel. Ah, Ezequiel de León. El famoso Ezequiel de Orotava. Ezequiel de León, ¿no? Los había hecho él. Ah, pues mira. Su hijo también es un gran artista. Pues tiene años eso, Sí, muchísimo. Se las había regalado a mi tío, que eran amigos. Ya. Se las había hecho para mi tío. Pero yo no... Ha hecho muchas imágenes, no sé ni cómo lo descubrí. Mi madre también, cuando nosotros vivíamos en uno de sus hijos está ahora con lo de las alfombras también. Claro. Sí, exacto. El problema es que ya nadie hace un Belén. No, en mi casa sí. Igual que el Halloween. Nos vamos todos a vestir de brujitas cuando aquí tenemos los santitos. San Juan de la Rambla, que es algo parecido y es nuestro, no viene importado. A ver, Candy. En mi casa se hacían las dos cosas. Pero yo porque estaba ahí por dentro. Tener 2 regalos. Estaba ahí dentro, porque si no, a lo mejor seguramente que no. El Papá Noel nunca ha pasado de largo de la casa de Candy. Mío no, ni ahora, ni aún ahora. Y tenía mi madre una despensa, una habitación como esta en la casa época, del Tauro, sí. Uh-huh.
Y desarmaba todo, sacaba todo. Que por cierto, ya está el Gran Hotel en marcha, otra vez el Taoro. Sí. Que tú viviste y saltaste por allí, por todos esos rincones, ¿no? Pues sí, y en el hotel jugaba Creciste con los ahí hijos del también. director allí. Creciste allí, ¿no? Chiquititos todos con un, y mira con que un famosos coche de motor en aquella llegaron época. en su época muchos famosos allí, a alojarse. Hasta Franco estuvo allí. ¿Estuvo Franco allí también? Y yo tengo el teléfono. Tengo una foto ¿Sí? que me regalaron, no sé por qué me la regalaron, pero me la regalaron. Yo no es que sea franquista ni nada, pero me resulta... Agatha Christie estuvo también allí. Me la regaló un policía y estaba él con, ¿cómo se llama? La avenida de Colón, ¿cómo se llama el que la hizo? Que era de La Laguna. Pues ahí me pilla. Isidoro Luz. Ah, vale. Pues estaba él, Franco sentado en un sillón y él apoyado, así casi prácticamente encima de él, sentado en el... Posando para la yo foto. Yo decía, qué confianza, ¿no? Qué confianza. Sí. Y la debo tener por algún lado. Yo tengo en casa, creo que lo he comentado aquí, el teléfono con el que habló Franco ahí. Ah, sí. Sí. Que mira, de la casa de aquí del Valle. Del Taoro. Ah, no, porque hubo una aquí en donde está hoy Lid, ¿cómo se llama? Lid, el supermercado. Ah, vale, a la entrada. Detrás hay una casa de que los era de Relejos. Payasar. Payasar era un militar. Y Franco iba ahí. Sí. Y ahí quedaron restos de material bélico, o sea, posiblemente del señor Payasar o algo, era en una casa de recreo, y Franco llegaba a estar ahí un tiempo. No, eso fue cuando estuvo Franco estuvo aquí de capitán general. Cuando estuvo en el Hotel Taoro. Oye, no nos meterán a la cárcel por hablar de Franco, no estamos haciendo ninguna apología del franquismo, simplemente estamos contando historias. Recordando historias. Habría mucho que hablar de Pero mira, tema. al margen de que se alojó también, pues yo te decía, Agatha Christie, hay un montón de gente que se ha alojado ahí en el Hotel Taoro. Vino aquí a enjugar sus penas por los cuernos que le había puesto su marido, su pareja. ¿Quién, Franco? No. No, que no te yo dije. Franco no tenía tiempo pues. Por eso. Agatha Christie. Agatha Christie. Pero la novela espectacular que, también. La escribió y como la Loinás, sí, la también. cubana. También estuvo por aquí. Estuvo aquí, hay fotografías de ella en una procesión. Es que eran unas islas maravillosas. ¿No? Sí. Los Beatles, parte de los Beatles. Mira, yo que trato mucho en los bares, conozco muchísimos chicos jóvenes, cubanos, dominicanos, venezolanos y tal. Hablas con los cubanos y te dicen, no, yo he vivido en la península. Le dices, pero como aquí nada. ¿Por qué? Porque aquí somos más sensibles con ellos, como ellos son descendientes en definitiva, porque llegaban los barcos con X tal para colonizar no sé qué. Cogían familias enteras de aquí y las metían en el barco y se las llevaban. San Antonio de Texas, Montevideo lo fundaron los canarios. Sí, es verdad. En el Álamo murieron canarios. Ahí están los rótulos puestos, con nombres de canarios. O sea, el canario ha aportado muchísimo a toda América. A toda América. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, México, que ha sido muy revoltoso, que si les robamos el oro, mentira. Y al Coatepec, ¿cómo se llama este tío que se comían a los guerreros, gracias a Hernán Cortés y que eran 600 hombres, y 2 o 3 mil de los otros lo acabaron con ellos. ¿Qué pasa? Que realmente no roban el oro. Aquí le hacemos mucho a Simón Bolívar, y Simón Bolívar se cargó un montón de canarios, porque no quisieron unirse a él. Tenía un montón de presos en la cárcel, necesitaba soldados para otro sitio, y todo el que se negó lo fusiló. Aquí uno menos, y venga, los soldados que están aquí cuidando para matar. Y después se alió con los ingleses, y ahí empezó a desaparecer cosas, pero los ingleses son los que eliminaron, porque los españoles tenían prohibido por ley maltratar a los indígenas, incluso se casaron con ellos. Isabel la Católica hizo en su momento una ley para protegerlos. Las primeras universidades, incluso del habla primitiva de ellos, hay diccionarios. Eso lo hicieron los españoles. No fueron allí a matar, no fueron a ocupar, fueron a difundir la cultura europea. Se vivía ya después, había más riqueza en cuanto a cultura, a lo mejor en América que en Europa. Bueno, pues tu opinión entonces de estas tradiciones, todas estas cosas. Yo no llego tan lejos. Bueno, he leído algunas cosas, pero uno procura informarse porque hay muchas cosas contradictorias. Pero sí ahora que estás jubilado, ahora estás tranquilamente disfrutando y escuchando. Pero no es eso, es que él coge una rama y a lo mejor yo cojo otra de... Sí, bueno, es que entonces, a veces se llaman ejes transversales. Claro. Sale el tema y aprovechamos. Yo lo hacía mucho en clase, ¿no? Estábamos, yo qué sé, explicando la flor o explicando no sé qué, y a lo mejor salía lo de la abeja.
Pues yo me iba y explicaba lo de la abeja, cómo funcionaba la polinización. Son ejes transversales. Pero es que lo de América es muy interesante porque los que están defendiendo precisamente la verdad no son españoles, son americanos, profesores, catedráticos y demás, diciendo la verdad a los políticos, diciendo, eso es mentira lo que usted está diciendo, usted está propagando odio hacia los españoles, y eso sí lo he notado yo, porque viajando a Estados Unidos, notabas tú que los mexicanos no te miraban bien. Claro, cuando le dices que eres canario, eso parece que es un salvoconducto, ¿no? Tú vas a Cuba y dices que eres un canario y te dice, un isleño, maravilloso. Y no te tratan mal, en ningún sitio nos trataron mal, ni en Rusia, estuve en Rusia. Cuando era comunista. Si tiene en el pasaporte un montón de sitios. A ver, Candy, que si esto va a quedar, que ya quedan 5 minutos. A ver, cuéntame. Que estabas hablando un poquito de las tradiciones y todas estas cosas, que te quedaste ahí entre el Papá Noel y los Reyes Magos. Lo del Papá Noel. Eso, que mi madre hacía el Belén precioso. Y lo que dice Segundo, que las figuritas todavía en la laguna, hay una tienda que se venden las figuritas de barro, sí, para los portales. Y tenía, pero todo, hasta el castillo, teníamos unos amigos en la cuesta que le regalaban a mi madre todo, los soldados, los no sé qué, y era inmenso. Y mi padre, con las luces de la centralita de Telefónica, que eran verdes, azules y rojas, creo que era, cogía y hacía lo soldaba y todo a un cable, y ponía dentro de las casas luces. Claro. Y bajaba el agua por una tubería. Era como precioso. La platina en el fondo del río. Pues mira, a mí me llamaba la atención, ¿no? Pero ¿será que mi madre no me dejaba tocar una figura? Porque eso era de ella. Que a mí me llamaba más que mi padre hiciera los cables desde la casa de Jacob Bondefer hasta la casa de nosotros con la campana esa para que... ¿ves? Entonces veías venir a los Papá Noel por la noche a traer los regalos con la canastra esa ambientar grande todo la zona. Claro. Entonces cada uno es donde se maneja, ¿no? Y después cuando mis hijas nacieron, pues yo les regalaba reyes, porque claro, los Reyes Magos pasaban por allí. Claro, pero los Papá Noel tenía que pasar sí o sí y se acabó, ¿no? Entonces, porque era lo mismo. Pues sabes que cuando ya ellas se hicieron mayores, como ya están más independientes y cada una se va a su mundo, ¿no? Entonces optamos que nos vemos poco, por lo menos Patricia pues estaba viajando siempre y no estamos tanto juntas. Dijimos que Reyes y Navidades era mucho porque estábamos en un sitio o estábamos en otro. Entonces se optó otra vez por la Navidad. Vale. Y todo lo preparamos, todo, desde el mantel, las servilletitas, todo es Navidad. Ahora aprovechamos ya a Papá Noel y aprovechamos a los Reyes Magos. Puedo contar que yo le preguntaba a mi padre qué le dejaban los reyes. Una fruta. Sí, exacto, eso es lo que contaba manzana, en aquella época. Sí. Una fruta. Sí. Ten en cuenta que normalmente en enero no suele haber fruta de temporada, por lo menos aquí estamos hablando de los años 30 o antes. Claro, mi padre nació en el 13, ponle que los 23, 30, y una fruta. Yo es que también hay que ver una cosa, la isla, ¿no? La isla lo pequeña que es, porque no... Y tú subes del puerto a la parte alta de la Orotava y ves un extremo de pensamiento y de forma de celebrar las cosas, que se lo comentaba anoche a mi hija. Yo decía, la Navidad de la Orotava no era la del puerto, no sé si me entiendes. Y la comida de la Orotava jamás se superará el puerto o otros municipios. Estoy nombrando el puerto, no me refiero a... Sí, por poner ejemplo. Sí, por poner ejemplo. A tú ir en Navidad por las calles de la Orotava y tener el olor a la carne y a todo. ¿Sabes? Claro, porque tú lo viviste en esa época allí. Claro. A lo mejor el que nos esté escuchando de Garachico o de Buenavista o de otro sitio. Mucho que ver porque ha influido en la sociedad. Sí, ahora se hace el montadito de batata con el salmón. El bacalao. La Orotava es, igual que dice de la península aquí una hora menos, y supone que somos un poquito más relajados, la Orotava es muchísimo más relajada que el puerto. El puerto es estridente, la gente está crispada. Te das cuenta otra cosa, que ya que estás tocando el puerto, que también puede pasar aquí en Los Realejos, también en otros puntos. Estamos hablando, por poner ejemplo. Yo hablo siempre del puerto de Orotava porque es lo que yo me... Y además vienes ahora de allí porque has estado con los chicos en el colegio y con tu perrita, pues enseñándole todo eso, ¿no? Pues lo que quería decir es que al ser una ciudad turística,
que viene gente de distintas costumbres, de distintos países, y luego se mezclan con los que vivimos aquí son 8 kilómetros cuadrados, me parece que son, ¿no? 9 por ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de que no es un sitio muy extenso, como puede pasar aquí. Y la zona turística está más reducida. Es más reducida. Entonces, claro, se mezclan muchas cosas ahí. Y claro, es completamente diferente, ¿no? Claro, una ciudad turística diferente a la que vemos en otros sitios de España, ¿no? O del mundo. Es más, Teno. Sí. Teno, cuando yo llegué, hace 40 y pico de años, la Navidad como que no se sabía que existía, pero no había ni el árbol ni nada, el nacimiento ¿no? del niño Dios, pero nada. Yo me acuerdo de entrar el día, porque robábamos, partíamos, había un alcalde pedáneo que la tenía cogida conmigo y no me dejaba que y partía los gajitos de haya con los chicos a escondidas para irlos y ponerles los adornitos que, como claro, era tanta cosa, llevaba esas cosas que son como unas tiritas doradas y plateadas que parecen un... Después decía que no hacía ruindades. No, pequeña. No, pero estoy hablándote Todavía ya mayores, la con los sí, niños. dejan como todavía dice, hacer alguna pillada. Bueno, de vez en cuando. Y resulta que me acuerdo que la primera vez que yo logré que doña Donata le ponía las cositas doradas, a la otra los tales, así, subí a las 7, que tenía una perra que había dejado en aquel entonces con Miguel arriba y cuando dice, entra para adentro, y yo entré, y era en la cocina, el cuarto de ahumar el queso, negro, las paredes, porque tú sabes, no de suciedad, sino que se ahumaba Sí, el queso. sí. Y me veo así frente, el árbol de Navidad, que brillaba ahí en la esquina, lloré. Con esa bola, lloré de emoción. Y la estrella arriba, y me ¿no? decía, tú no querías árbol de Navidad. ¿Entiendes? Eso es bonito, eso, pero al mismo tiempo piensa, hoy. Yo cerraba en los Pedregales Teno y no dejaba subir a nadie para arriba, sino caminando si quería. Y después quitaba todo y dejara que ellos siguieran celebrando como hacían sus cosas. Porque sí veo la diferencia ahora que estuve un tiempo por los perros, que no subía tanto y tal, veo la diferencia de lo bonito, de lo entrañable, de lo que era hace 40 años. El que no lo ha vivido no lo sabe. Claro. Ahora, es una diferencia muy grande, muy grande. Yo lo que echo de menos son las castañas en el puerto. Ayer las probé en el Trompo. Ya no hay sitio, ¿no? No, es que Francis, que era el que casi siempre las ponía, que las ponía en el muelle y otras 2 o 3 familias, dice que es que Costas le pone pega. Yo es que no entiendo. Cuando Costas era de la península, tenía menos pegas que cuando ahora que es Canarias. Costas lo controlan los canarios. ¿En qué perjudica Costas que en la salida de la bocana del muelle, que toda la vida se ha puesto allí 4 casetas y tal, se vendía vino y 3 platitos, pescado salado, tollo y otra cosa era. Con una copita de vino y un montón de castañas, pasabas un rato súper agradable. Dicen algunos, no, es que le quita negocio a Arjani, al otro. No, porque esa gente que se come las castañas ahí a lo mejor después se queda a beber una copa en uno de los bares. Y bajan por las castañas. Claro. Este año pusieron un kiosquito en la Plaza del Escultor, el que hizo la escultura de la Virgen del Carmen. Y por lo visto, anoche tratamos de ir, creo que está cerrado, que no funciona. Aparte que les cobran un montón. Que si tienes que tener la luz, que si tienes que tener el seguro, que si tienes que tener el carnet de manipulador. Te ponen tantas pegas. Yo tengo 8 castañeros. Vamos terminando, porque si no se nos va el tiempo. Yo tengo 8 castañeros y no probé ni una castaña. Ni una. Bueno, pero vete a apagar hoy las velas, que ya se te hace tarde, ¿eh? Que tienes un montón de... Hay que despedir al Totito que nos ha acompañado aquí. A Laika. Sí, señor. Ha venido del colegio directamente aquí a la... Porque no me daba tiempo, me daba tiempo. Sí. Sabes que yo desgraciadamente perdí a mi perrita hace casi 2 meses. Con 9 años. Vivía conmigo todo el tiempo. Vivía más que mi mujer. Salía conmigo a todas partes. Se me enferma de riñón. Yo tengo que dar unas felicidades. Por favor, perdona. Segundo. José Domingo, el cabrero que siempre ha colaborado con nosotros, ¿no? Sí. Ayer cumplió años y no me dio tiempo porque ya era demasiado tarde cuando me lo dije a mi hija, porque yo lo Felicidades, José Domingo. Mal. Y entonces cumplió años ayer. Él cumplió un día antes que yo. Y quiero decirle que lo quiero muchísimo, muchísimo, y él lo sabe. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte y muchas felicidades, que todavía estamos, porque con esto de los Facebook y demás, se te pasa el día, pero el día siguiente todavía te siguen llegando felicitaciones. Sí. Pues hoy, un día después, lo felicitamos también desde la radio. Nos oímos antes. Feliz Navidad a todo el mundo, feliz entrada de año y felices Reyes. Un abrazo
Y disculpen los rollos que les metemos por aquí, que no sé si todos nos aguantan. Bueno, pero tiene la oportunidad de apagar. Bueno, yo creo que... Pueden cambiar de emisora, no, que no cambien de emisora. Sigan siempre con Radio Realejo, estarán puntualmente informados. Pues segundo Sacramento, muchas gracias como siempre por estar por aquí, ya te esperaremos próximamente. Y Candy, la próxima semana, con un añito de más, ya nos contarás qué pediste al apagar las velas y cómo te fue todo. Tendré que mirarme eso, porque esto es grave, lo de las arruguitas y tal es grave. No tienes arrugas, ya tengo... que no tienes arrugas. Yo no he visto mujeres con arrugas con 50 y 60 años. Bueno, no, pues, a mí me gusta, pero ayer me impactó, me miré en el espejo y me impactó. No te mires al espejo. Tú tranquilo, cumple aquí lo que te dice Segundo. Yo no me miro. No te mires en el Cuando me espejo. afeito un poco, me arreglo un poco la barba y tal, y yo digo, bueno, vas tirando. Tirando. Pues Segundo y Candy, enhorabuena como siempre por este ratito de radio y hasta la próxima. Feliz cumpleaños, Candy. Gracias. Muchas felicidades. Vamos a ver, mañana lo celebro con mis hijas porque hoy están de viaje, pero hoy tengo a todo el mundo atrás. Sí, claro que sí. Algún quesito le cae. Seguro. No, yo no cojo nada. Pues gracias, y hasta la próxima. Gracias.